Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan, por mucho tiempo que pase. Bienvenido, Dire. Muy buenas tardes, noches, mañanas, días, de lo que sea, Rafa. Lo que haga falta. Ahí está. Aquí estamos en Santa Cruz de la Zarza, provincia de Toledo. Y juega en Madrid. Y Sí no, que hay metido en Madrid. Exactamente. Estáis vosotros, yo os sigo desde la distancia. Pero vamos, esperamos tiempos mejores. Esperamos que un día de estos dejes de cobrar dietas por no venir y que Claro. porque No hay más que 100 años dure ni cuerpo que lo resista. Exactamente. Tenemos ahora que nos han abierto a nosotros, os cierran a vosotros, es que esto no nos ponemos de acuerdo. Esto por no Dios. nos ponemos de acuerdo. no te preocupes que el puente llega en nada. La semana que viene tenemos puente, hacemos un Lo van a programa cerrar otra vez y ala. y luego ya después del puente ya veremos qué es lo que hacemos. Que esto es No me cuentes historias, programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, que hoy es nuestro programa 72 y que vamos a empezar ya mismo. A Yugoslavia, por 20 puntos arriba, cambia el rumbo de la evasión de Cuba. Esta cancioncilla de los Nikis a mí me pone... A mí también me pone cuando Hola. se pone, alguna vez la escucho así, que ponen algún de estas veces que estás viendo la televisión y algún programa de estos de nuestra época. Coño, A mí lo que más me gusta de la canción es cuando dice lo de estamos aplastando a Yugoslavia, porque es Ay, que a mí ay, me ay. volvía loco cuando venían los Petrovic. yugoslavos y nos pegaban la paliza. Bueno, vale. Siempre estábamos- ahora somos respetables nosotros. Ya ponemos. Bueno, pues nada, pues aquí estamos y vamos a intentar hacer el programa número 72. Que le hemos puesto título, Joaquín. Pues claro que sí, ya te has encargado a la que hacías el Resoli de poner el título. Ahí está, que hoy tenemos Resoli nuevo, que son las aceitunas, que aceitunas Y- me ha traído a mí un frasquito que están que muy buenas. se llaman Elanio Lacobí. Elanio Lacobí. La COVID, ahí queda eso. Y bueno, ¿cómo decías que se titulaba esto? Pues el título del programa 72 es La Segunda República llega junto a un reloj muy antiguo y espías en la Edad Media. Toma ya. Vamos Las a... aceitunas, vamos a brindar. Vamos a porque brindar. esto- Vamos a brindar. Espera que cojo la taza. ¿Tienes ahí taza o algo? Mira, no sé si suena. ¿Ha sonado? ¿Ha sonado o no? Bueno. Ha sonado perfectamente. Ahí está. Bueno, el titulillo no lo deja claro. Don Juan salta usted de república en república. Sí, Y tiro porque le toca. porque hay un periodo que de más o menos de estabilización, que es lo que hablábamos la semana pasada o en el programa anterior. Y bueno, vamos a ver cómo se llega a esa Segunda República. O sea, de la primera a la segunda y vamos a transitar por ahí. Bueno, yo os traigo, hoy me toca historia de la encomienda, os voy a enseñar una joya que tenemos aquí en Santa Cruz, una joya que no se lo pone uno en el cuello ni nada de eso, porque decía el chiste, dice, me he comprado un reloj de 300 euros y no me lo puedo poner. Dice, ¿por qué? Dice, porque es de pared. Pues, a nosotros nos pasa lo mismo, que tenemos una joya de reloj que no nos la podemos poner, pero que todos los días suena, que es el reloj de la villa. Os voy a contar la historia del reloj de la villa, qué Muy curioso. bien. Qué bueno. Y don Joaquín, Pues yo voy a hablar un poquito, siguiendo con la serie que empezamos hace un mes más o menos, de la historia del espionaje. Estuvimos hablando antes del espionaje en la antigüedad, en Grecia, en Roma, pues vamos a continuar con el espionaje en la Edad Media. en la Edad Media, ahí sí que había de esos de... Ya empieza a haber chicha. ya como el de empieza Gil, al que iba vestido de lagarterana. Más o menos. Mira cómo gana la selección. España está
Bueno, la verdad es que nosotros nos lo pasamos muy bien aquí haciendo el programa y supongo que nuestros Echamos de oyentes- menos a Joa, la presencia Sí. física de él Vamos aquí. a tener que traer a alguien más aquí para que ocupe la tercera silla. Yo Sí. el año que viene, la semana que viene me busco a alguien y me lo traigo porque nos falta hay que rellenar un hueco aquí, Joaquín. Un si hueco, no- ciertamente. Bueno, yo puedo mandar mi foto, yo qué sé, decirle a mi amigo que poco nos quieres. suba. Bueno, oye, que vamos con la perla negra, ¿no? Vámonos. Vamos con nuestra perla negra y esta canción que es la que lo inicia. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my... Con el reinado de Alfonso XII, la regencia de María Cristina y los primeros años del reinado de Alfonso XIII, se conseguiría un periodo de estabilización política sin que se produjeran los famosos pronunciamientos que los generales tenían tan acostumbrados a la sociedad española. Esto se hizo gracias al turnismo entre los liberales y conservadores que se alternarían el gobierno dejando al margen a otros partidos políticos. España entraría en el nuevo siglo con la asimilación de la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, el llamado desastre del 98, y con la esperanza de que con el desarrollo de los nuevos inventos como la automoción, la electricidad y el teléfono, pues poder alcanzar así el progreso, porque la España en la que a partir de 1902 Alfonso XIII cogería las riendas es una España atrasada, donde de 19 millones de habitantes, 13 millones vivirían y trabajarían en el campo con una condición de vida por debajo del nivel de la subsistencia y bajo la influencia del caciquismo. El 64% de los españoles eran analfabetos y la industria era muy escasa. En 1909 se empiezan a producir varias revueltas a consecuencia de la Guerra del Rif en Marruecos. La más grave es la Semana Trágica de Barcelona y a partir de aquí pues hay un magnicidio del presidente Canalejas, que era liberal, a manos de los anarquistas en 1912. A este le sustituye un gobierno, esta vez como había turnismo, pues era conservador y era un gobierno conservador autoritario, que produjo un descontento social, militar, sindical y político. También hubo un aumento de poder de los sindicatos anarquistas y revolucionarios que daban cobertura a grandes conflictos sociales. En 1991, una derrota del ejército en Anual en Marruecos, con la pérdida de 13.000 hombres, pues también causó pues un serio descontento, y además es que nadie se hacía responsable. Existía un miedo en esas clases medias y altas a la reciente revolución bolchevique. Y el sistema parlamentario estaba bloqueado. Bueno, pues ante todo esto vuelven los generales. En septiembre de 1923, el capitán general de Barcelona, Miguel Primo de Rivera, hace uno de esos pronunciamientos que parecían olvidados, un golpe de Estado, pero que extrañamente pues cuenta con el apoyo social, desde el apoyo tácito del rey hasta el apoyo del PSOE y del sindicato UGT, que colaborarían con el golpe. Con el caos que se volvía a vivir en la sociedad, pues este golpe se vio como algo necesario, pero temporal. Lo que pasa es que tras 3 años de dictadura, pues se empieza a ver que la dictadura como que quería quedarse de por vida. Y esta empieza a perder apoyos y a encontrar una fuerte oposición. La dictadura de Primo de Rivera empieza a ser impopular, y junto a ella la monarquía de Alfonso XIII, que fue el que, sin decir absolutamente nada, dio luz verde a la dictadura
Así que en 1929 Alfonso XIII, viendo peligrar su corona, retira el apoyo a Primo de Rivera y el 28 de enero de 1930, sin ningún apoyo ya, Primo de Rivera dimite. El monarca entonces intenta volver a la Constitución, poniendo un gobierno de transición, nombrando al general Dámaso Berenguer como presidente del gobierno y esperando que los partidos políticos pues colaboraran con el objetivo de volver a dicha Constitución. Pero eso sería demasiado tarde. El 17 de agosto de 1930 se firma por casi todos los partidos republicanos el Pacto de San Sebastián. En este pacto se acuerda poner fin a la monarquía y proclamar la república. Aquí nos encontramos nombres como Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura, que eran republicanos de derechas, Lerroux, que era de centro, Azaña y Casares Quiroga, que eran de izquierdas, Maciá, que era nacionalista, y a título personal también estuvieron Largo Caballero e Indalecio Prieto, que eran del PSOE. ¿Cómo lo harían? Pues con otro golpe de Estado, que llamarían en este caso Acción Cívico-Militar. Bueno, pues este golpe de Estado fracasaría por falta de coordinación, solo se quedaría en una sublevación militar en Jaca, en Huesca, con los cabecillas fusilados, y otra en Cuatro Vientos, en Madrid, donde participarían Ramón Franco, el hermano del que sería el generalísimo, y Queipo de Llano. Esto ocurriría a mediados de diciembre de 1930. Después de esto, Berenguer pues convocó unas elecciones, pero no se presentó ningún partido. Alfonso XIII hace de dimitir a este general y pone al almirante de Marina Aznar como presidente, que rápidamente convoca unas elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. El rey sabía de su baja popularidad y el movimiento del rey es claro, arriesgar, lo mínimo. Por eso planea estas elecciones a los ayuntamientos pues para tantear a la población, viendo que si salen demasiados ayuntamientos republicanos, pues de alguna manera poder cambiar la ley electoral para que en unas futuras elecciones generales fueran favorables para la monarquía. A estas elecciones municipales se van a presentar de manera conjunta casi todos los partidos que firmaron el Pacto de San Sebastián. En esta coalición estarían los partidos republicanos nacionales, no nacionalistas, juntos con miembros del PSOE. Se llamaría Coalición Republicana Socialista, y estos plantean estas elecciones como un plebiscito de república sí o república no. Terminadas las votaciones de ese domingo 12 de abril de 1931, se empieza el recuento. ¿Y qué decir? Pues que no eran como hoy, que a las 12 de la noche prácticamente sabes quién ha ganado. Aquí no, aquí estamos en los años 30, de hace un siglo, y en estos tiempos pues se tardaba más tiempo, prácticamente una semana. Bueno, pues ¿cómo se llegaría a ese 14 de abril a la proclamación de la República? Pues vamos a verlo. Esa misma noche, del 12 al 13 de abril, el general Sanjurjo, al mando de la Guardia Civil, dejó claro por telégrafo que no contendría un levantamiento contra la monarquía. Estando aún en el recuento de votos, el 14 de abril, a las 5 de la mañana, en Éibar, se proclama la República.
Aquí no se sabe si el socialista Indalecio Prieto que estaba detrás de esta proclamación o por si el contrario, pues fue por una confusión del concejal socialista Juan de los Toyos, al entender de unos vendedores de pescado que venían de San Sebastián, que le dijeron que habían oído que se estaba preparando la República, y el bueno de los Toyos entendió proclamando. Raudo y veloz, llamó a los concejales y bueno, pues a las 6 de la mañana, tras proclamar la República en Éibar, el bueno de Juan de los Toyos iza en el ayuntamiento la primera bandera tricolor que se izó en España. Hay que decir que los republicanos aceptaban la rojigualda como bandera nacional, la bandera de la libertad. Sin embargo, la tricolor la utilizaban como bandera de partido. Quizás Juan de los Toyos usara la bandera de partido festejando que su partido había ganado. El caso es que esta proclamación y el hecho de izar la tricolor en Éibar, y gracias al telégrafo, pues la noticia correría como la pólvora y se extendería por toda España, haciendo que otras poblaciones hicieran lo mismo. Mientras, en la casa de Miguel Maura, en la calle de Arturo Soria, algunos de los miembros del Comité Revolucionario Socialista estaban reunidos allí. Eran también las primeras horas de ese 14 de abril de 1931 cuando alguien llamó a la puerta. Maura abrió y cuando lo hace se encuentra con un guardia civil. Era el general Sanjurjo, director de este cuerpo, que se cuadró ante él y le dijo: «A las órdenes usted, señor ministro». Con este hecho iban transcurriendo el día y las noticias son de que cada vez hay más ciudades que están proclamando la República. Pero os recuerdo que no se sabían aún los datos, se estaban recontando. El caso es que el rey mandó a un delegado suyo, al conde de Romanones, al encuentro con el Comité Revolucionario, donde les cedió de forma oficial el gobierno y pidió salir de España en paz y de forma segura. Eran las 8 de la tarde cuando en la Puerta del Sol en Madrid se proclamaba la República. Y cambiando un poco lo que dijo el almirante Aznar de que España se acostó monárquica y se levantó republicana, yo diría que lo que hizo fue levantarse monárquica y acostarse republicana. Aquí el rey tuvo una metedura de pata gorda. Fue a tantear, fue, como dicen, ¿cómo es? Fue a por lana y salió trasquilado. Y salió trasquilado. Bueno, estaba viendo que era una opción que tenía. Estaba viendo que al no hacer nada con el nombramiento de esa dictadura, pues bueno, fue a sondear para después poder manipular. Pero como tú dices, salió era lo menos arriesgado, eran unas elecciones municipales. Pero bueno, el ejército, la Guardia Civil sobre todo, le dio la espalda y eso, más después toda la proclamación por esta confusión. Sí. Estamos en una época convulsa en todos los aspectos. Sí. Y esto también repercute. Pues al final... Sí, época complicada donde las haya. Eso es verdad. A ver.
Pues muy bien, pues yo estoy deseando que la semana que viene ya nos metas dentro de la República, que también fue movidita, ¿eh? La verdad que sí, fue... Una vez me preguntó mi hija, ¿y por qué la República no funcionó? Y yo la pregunté, ¿tú cuando oyes hablar de República, qué te sugiere? Y ella me dijo, pues caos. Bueno, Si es que aquí en España precisamente no es un ejemplo de tanto la primera de solidez republicana. Tanto la primera como la segunda, el general Prim, cuando bueno, trajo al Amadeo, al rey Amadeo I de Saboya, le preguntaron que por qué traía al rey. Y dijo que es que España no estaba preparada para una república. Y yo creo que después de 2 intentos tiene razón el hombre. Ya veremos. Ha habido épocas que no estábamos preparados ni para república ni para monarquía. Ni para nada, exactamente. Una vara en las costillas se merecían algunos, empezando por la clase política. Pero en fin, eso ahí nos tapamos la boca. Sí. Muy interesante. Muy bueno. Bueno, voy a dejar un poquito esto y búscate por ahí, Joaquín, que vamos a decir las redes sociales, como hacemos todos los programas a esta altura, así que... Voy a apuntar. Porque yo, como siempre digo, nosotros, No me cuentes historias, que es el programa, nos emitimos el programa los domingos a las 4 de la tarde y los miércoles a las 9 de la noche se repite este mismo capítulo, pero que también a través de, por ejemplo, en streaming en ondaplanasantacruz.es, pues a la misma hora se nos puede seguir, no tiene por qué ser por las ondas hercianas normales, sino por a través de cualquier ordenador o dispositivo móvil, en el teléfono, nos pueden oír en directo, pero si no, también nos pueden localizar en muchos sitios, como son, por ejemplo... Pues por ejemplo, nuestra cuenta de Facebook, el muro No me cuentes historias, nuestra cuenta de Twitter, @nomecuentesonda. Nos podéis seguir también a través de nuestro canal de YouTube, No me cuentes historias, donde pues eso, ponemos el programa y fotos que van ilustrando de los temas que hablamos. Nos podéis escuchar en Spotify, al que le venga mejor, y sobre todo a través de iVoox para descargarte el programa cuando te parezca, en la cuenta, en el podcast No me cuentes historias. Y también no os olvidéis de que nos podéis localizar en un teléfono para contarnos lo que os apetezca, qué os ha parecido el programa o qué temas queréis que tratemos, lo que queráis. ¿Qué teléfono es, Rafa? El 679-984636. Ese es el sí, WhatsApp. Señor. Que esta semana no, porque como he dicho, a lo mejor cubrimos aquí tu vacío con otra persona, pero que yo tengo ganas ya de que la gente me pida cosas, así que voy a hacer propuestas luego las semanas siguientes, haré propuestas a ver qué me contestáis, que queréis que os cuente, porque tengo ya cosillas por ahí. Te vamos a ser infieles, Joaquín. ¿El qué, campeón? Te vamos a ser infieles aquí, que vamos a hueco. Bueno, pero voy a estar presente, ¿eh? Vas a estar en la distancia, pero voy a estar. Pero de cuerpo presente, ¿no? O de imagen presente. De imagen presente. Muy bien, pues vamos, si queréis, con nuestras historias de la encomienda de hoy. Hoy os traigo una joyita de buen tamaño. Os quiero hablar de nuestro reloj de la villa, el reloj de la villa de Santa Cruz de la Zarza. Bueno, nuestro reloj de la villa, que da las campanadas en punto y a media todos los días del año, 365 días, llueva, nieve, haya rayos, haya sin desfallecer, es una joya, no por cualquier cosa, evidentemente es un reloj de torre, como los muchos que hay en muchos pueblos, en muchas ciudades de España, pero en este caso estamos hablando ni más ni menos que un reloj que es más antiguo que el reloj de la Puerta del Sol, o que es más antiguo que el Big Ben de Londres. Hay tanto que se lo tiran los ingleses, Joaquín. Nosotros tenemos aquí en Santa Cruz de la Zarza un reloj que es más antiguo que el Big Ben y que está excelentemente conservado y que funciona a la perfección. Tiene su pequeñita historia. Seguramente que hay más dudas que certezas en esta historia, porque no sabemos, por ejemplo, exactamente desde cuándo es reloj, cuándo se instaló, cuándo se fabricó, pero sí que tenemos otras. Evidentemente,
el reloj de la plaza para los santacruceros todos los localizan donde está en el ayuntamiento, encima del ayuntamiento, en una torre que hay con su esfera y demás. Para los que no son de aquí, pues si buscáis en Google Santa Cruz de la Zarza, os saldrá la foto del ayuntamiento y localizáis perfectamente nuestro reloj con su esfera de números, en este caso árabes, y ese es el reloj del que estamos hablando. Pero no siempre fue así. No siempre estuvo ahí, no siempre estuvo en esas condiciones, y esa es la historia que os quiero contar. El reloj de la villa está ligado a la construcción y al edificio del ayuntamiento. De hecho, el ayuntamiento, tenemos constancia de su construcción desde muy antiguo, pero no la tenemos fijada tampoco. Sabemos que, por ejemplo, fue reformado, me refiero al ayuntamiento, en 1894, siendo alcalde Leodegario Peña. Ahí se hicieron las dependencias de la parte de abajo. Ese nombre también es complicado, como lo de Estanislao. Estanislao, pues este era Leodegario. Joder. Leodegario Peña. Bueno, pues ahí se hicieron dependencias en todo lo que era un corredor con su balaustrada de madera, es decir, el balcón del ayuntamiento de ahora es de esa época. Y en la parte de abajo, que había soportales, lo que hoy son oficinas, pues se puso un alero de la barandilla, y abajo esos soportales se cubrieron, porque es que era costumbre de los mozos irse ahí a hacer el botellón de la época. Y entonces aquello no tenía más que suciedad y cosas que no eran muy agradables a la vista. Entonces se decidió cerrar eso, y ahí se habilitó eso para tiendas, porque en aquella época era difícil tener un local de tienda como tal en el centro del pueblo. Tener en cuenta que las casas que rodean a la plaza eran casas grandes, casas nobles, que además ocupaban manzanas enteras, y realmente no había locales pequeñitos para poner una tienda. El otro día me hablaba Maxi, por ejemplo, nuestro Maximino Sánchez, de que en la calle Chacón, al final de la calle Chacón, donde se une con la calle Mayor, allí compraron un local unos familiares suyos a principios de siglo para poner precisamente una tienda de ultramarinos, y era lo más cerquita de la plaza que habían encontrado local, o sea que era difícil. Pues bueno, pues en estos soportales del ayuntamiento se utilizaron, se hicieron las primeras tiendas, fueron utilizados. Nuestro ayuntamiento hubo también calabozos, está en la parte más antigua, además los calabozos funcionaron hasta 1950, hubo presos incluso, porque aquí, como teníamos, ¿cómo se llama eso? Justicia y... en fin, que teníamos juzgado aquí de primera instancia hasta el siglo pasado, pues aquí se condenaba y se tenían presos hasta 1950, como os digo. Derechos de horca y picota, que no me acordaba cómo se llamaba eso. Aquí lo hemos tenido, los tuvimos, nos los quitaron, los volvimos a tener porque los reclamamos, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que en este local, en este edificio del ayuntamiento, no estuvo siempre el reloj. Aunque en 1700 exactamente, encontramos un libro donde se dice que se paga anualmente a Francisco Gabaldón, cerrajero, 250 reales por tener en perfecto funcionamiento el reloj de la villa, que es el que tenemos actualmente. Solamente en 1925, como os contaré ahora, se le cambió la esfera, que era de números romanos, y hace unos poquitos años, en el 89 del siglo pasado, en 1989, se le hizo una reparación bastante más profunda y se le cambió otra vez la esfera, en este caso por una más acorde. Esta es la historia estando en el ayuntamiento, pero bueno, como os digo, nuestro reloj, que es el segundo más antiguo de la provincia, por detrás del de la Catedral de Toledo. Anda, mira. Bueno, pues el que quiera visitarlo por dentro, que es difícil visitar, no hay visitas guiadas al reloj, pero teniendo una cierta amistad con algunas personas, o simplemente solicitándolo previamente, se puede subir a ver la maquinaria, porque la maquinaria es accesible, además como tiene un mantenimiento, pues eso, se puede subir. Hay una pequeña escalerita, una pequeña puerta al lado de la puerta principal del ayuntamiento. Entre la que tú has subido. No he subido al reloj, pero lo intentaré, porque después de conocer esta historia Avísame. Te aviso.
no te preocupes. Porque Goa está todavía lejos, pero... Yo lo tengo más complicado. El ayuntamiento antiguamente no estaba corrido hasta donde está ahora el edificio, es decir, que se empalma todo lo del edificio del ayuntamiento, más la torre de la campana, más lo que son la escuela infantil, que debajo tiene un bar, que es el bar El Brillante, todo eso hace un conjunto de un solo edificio. Antiguamente no era así, el ayuntamiento terminaba justamente donde está el sótano, que entonces no estaba, y ahí había un callejoncito que subía pues a lo que es ahora el patio de la escuela infantil. Ahí estaba, pues creo que una ermita o algo así, de una cofradía, y un alcacel. Entonces ahí en ese sitio se edificaría más tarde un balcón, una escalera, y al lado se haría la torre del reloj. Lo que es la maquinaria, se desconoce la fecha de la elaboración. Se apunta pues como digo, a muy antiguo, pero desde entonces el reloj ha sido funcionando. Es muy probable que la maquinaria no estuviese inicialmente en el ayuntamiento, sino que estuviese en la iglesia de Santiago. Y os cuento por qué. Y que en la iglesia de Santiago, lógicamente, vosotros no habéis visto, ni nadie ha visto una esfera con agujas. No ha habido nunca un reloj al que poder mirar la hora. Y es muy probable que ese reloj que estuviese en la iglesia de Santiago no tuviese esfera, ni agujas. Por ejemplo, si pensáis en el reloj de la Catedral de Toledo, solamente tiene la aguja de las horas. Y es que en aquella época no era común ni siquiera que los relojes tuviesen agujas, menos la de los minutos, simplemente la de las horas. En este caso, el reloj de la Torre de Santiago, que se supone que estaba ahí, daba las campanadas. Es decir, se sonaba una campana a la hora que era con la que se refería. Entonces esta maquinaria lo que hacía era... Si eran las 3, sonaban 3 campanadas. Exactamente, no había hora donde mirar. El caso es que, bueno, esto se puede saber porque, igual que otras cosas, se ha descubierto, o se tiene constancia de que había una pesa. En la última reforma que se hizo de la iglesia de Santiago, hacia 1991, donde se desescombró muchas de las cosas que estaban mal, se llevaron esos escombros a un solar que fue el antiguo campo de fútbol. Y entre esos escombros apareció una piedra con una argolla metálica que bueno, pues que en este caso Maximino cogió y guardó sin saber qué era. Años más tarde descubrió que eso era una pesa de reloj. Es decir, evidentemente en la torre de la iglesia de Santiago había habido un reloj. Y ese reloj probablemente más tarde se trasladaría la maquinaria a el ayuntamiento, donde se le construyó una torre. ¿Ha dicho fecha? No se sabe muy bien la fecha, pues seguramente estamos hablando que cuando se amplía la iglesia de Santiago, se hacen reformas, probablemente durante el siglo XVII o XVIII es cuando se traslada, pero no hay una fecha exacta. El caso es que el reloj se instala ahí y pues como digo, empieza a funcionar tal y como lo conocemos ahora, con algunas cosas que aún no tendrían. Por ejemplo, la maquinaria obligaba a que todos los días, cada 24 horas, alguien subiese a dar cuerda a la manivela. Era un reloj de cuerda con sus pesas, igual que las tiene ahora, pero había que darle cuerda todos los días. Entonces había 2 operarios del ayuntamiento que todos los días, a diario, tenían que subir, darle cuerda al reloj y bajar luego hasta el día siguiente en el que tenían que hacer lo mismo. Eso se modificó en una de las últimas reparaciones y se consiguió que, no sé, ahora lo cuento, que no hubiese que subir todos los días a darle cuerda al reloj. Hay otros enigmas también, por ejemplo el de la campana. La campana parece ser que tiene origen románico, es una campana mucho más antigua incluso que el reloj. ¿Sí? Sí, puede que fuese incluso, está por determinar... O sea, la campana que tenemos aquí ahora. Sí, la campana que tenemos en el reloj, la que da, que es una campana grande, hermosa, sí, parece ser que es de la iglesia original de Santiago, es decir, después de la anterior a la reforma de Santiago, la campana que estaba ahí, porque sí que hay constancia de que en el ayuntamiento los concejales se reunían a toque de campana tañida, que se llamaba, es decir, la campana sonaba y los concejales iban allí al ayuntamiento, es decir, que había una campana en el ayuntamiento. Esa campana seguramente se aprovecharía para poner ese reloj. El sistema de reloj que hay en la maquinaria se parece mucho a un sistema que se desarrolló, que inventó o que patentó un relojero riojano que se afincó en Madrid, que era el sistema Canseco. El sistema Canseco era un sistema de relojes
vamos a ver, anterior a Canseco, los relojes, sobre todo los de bolsillo, porque con el cambio del tiempo todos estos relojes son muy sensibles, había que ajustarles la hora con el cambio de temperatura de estaciones y tal, había que mover las agujas, es decir, y ponerlas de una manera para poder afinarlas. En este caso, este hombre descubrió un sistema por el que las agujas no tenían que moverse, es decir, tú lo ajustabas a la hora correspondiente y ya está. Y en este caso, que también se especializó en relojes de torre, pues lo que hizo es cambiar el sistema de cuerda, el sistema de pesas por otros sistemas que no utilizaban pesas. El nuestro sigue utilizando pesas, pero lo que es la maquinaria se parece a ese tipo de relojes del siglo XIX, aunque es mucho anterior. El caso es que, bueno, a lo que iba, en la última reparación, que se hizo, quiero recordar, en 1989, en la que participó un vecino nuestro, que es relojero, que es Javier Castillo, sí. Es una familia de relojeros impresionante. Además, Javier Castillo me consta que es uno de los mejores relojeros de torre de España y que lleva el mantenimiento de muchísimos relojes de toda España. Pues por nombrar alguno así un poquito más conocido, el de la Torre Mangana de Cuenca, que está a la vista de todo el mundo, pues se lo lleva, pero vamos, no solo ese, muchísimos más. Es una persona que seguramente nos podría hablar de esto muchísimo más. Pues bueno, pues fue junto a su padre el que hizo la última reparación y, aparte de hacer una limpieza, de corregir piezas que estaban muy desgastadas, etcétera, etcétera, quitaron la manivela o sustituyeron la manivela de darle cuerda por un motorcito, de tal manera que ya no hay que subir a darle cuerda. Es decir, ese motor recoge la cuerda con un temporizador y entonces pues las pesas... hasta 1989 estaban dándole cuerda. Todos los días. Además los conocéis. Un tal Jero, empleado del ayuntamiento, Jero de toda la vida, y a lo mejor, Joaquín, un tal Julián. ¿Tú te acuerdas de un empleado que se llamaba Julián? No, a lo mejor algún oyente nuestro... Algún oyente nuestro conocía quién era Julián, el que subía a dar cuerda al reloj. Pues luego le preguntaré. Jero y Julián subían todos los días a darle cuerda al reloj hasta que en 1989 se cambió el sistema y se puso este motorcito de lavadora, según dice Javier, con el cual ya no hace falta darle cuerda. Más curiosidades, mirad, ya he dicho que la campana es muy antigua, pero las S que sujetan la campana, que son 4 S, es decir, sobre la torre hay unas S que se juntan arriba del todo y que hacen donde se suspende la campana. Son 4 y esas se adjudicaron por subasta. Y cada una de ellas la construyó una herrería del pueblo. En el pueblo habría 4 herrerías y hay 4 S. Cada una de ellas construyó una de las S. Esto estamos hablando ya del año 1920. En 1922 para ser tal. ¿Por qué? Porque en 1922 se amplió un cuerpo la torre. La torre del reloj tenía 2 cuerpos, estaba bajita. Entonces dijeron, bueno, pues este reloj, ya que lo tenemos aquí, ya, pues vamos a ampliarlo, y se subió un cuerpo a la torre, se hizo las S de la campana, se puso la campana, y desde entonces, bueno, el reloj tiene un alcance de, me parece, de 5 o 6 kilómetros de distancia fácilmente cuando suenan las campanas todos los días. Y esas, bueno, con deciros que en la construcción de ese cuerpo participó mi bisabuelo, el abuelo de mi padre. Tu familia estaba en todas, macho. Fue uno de los albañiles que estuvo subiendo ese cuerpo de la torre hacia 1922. Ahí, y está en los archivos de Acame, están los planos que se utilizaron para la construcción, la ampliación de esa torre, y también hay constancia de eso, de la adjudicación de las S de hierro forjado que sujetan la campana. Entonces, pues imaginaros el conjunto, maquinaria antigua, más tal... ¿Cuánto puede valer un reloj de esto? Simplemente la maquinaria, pues ahora mismo tiene un valor incalculable, es muy difícil de tasar. Podría ser solamente la maquinaria, y tirando muy por lo bajo, por el orden de 200, 300.000 euros sin ningún problema. Pero vamos, eso es el valor pecuniario de una maquinaria. El valor histórico, pues como comprenderéis, es infinito. La última reparación que se hizo, esta de 1989, le costó al ayuntamiento unos 6.000 euros de los de entonces, de los años 90, que ya es una pasta. Así que nada, este año a lo mejor no, por las circunstancias, pero desde que yo tengo conciencia y uso de razón, recuerdo que casi todos los santacruceros, en la Nochevieja y antes de los torillos de fuego, cogemos las ubicas en el bolsillo, ahora ya en el bote, y nos vamos a escuchar a nuestras campanadas en nuestro reloj de la plaza, que si no si este año no podemos, que nos queda nada, pues que sea para el siguiente, y que el reloj nos siga acompañando durante
pues nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje también a esos relojeros que han conseguido mantener en tan perfecto estado una maquinaria tan antigua. Tiene mucho mérito y hay que hacer un reconocimiento, pues en este caso, a quien lo mantiene, y que es la familia Castillo, Javier en concreto, que es el que lleva el mantenimiento, y el que parece que es una cosa que está ahí, que nadie le hace mucho caso, pero sí que es cierto que cuando estamos en la plaza o cuando pasamos por la plaza, todo el mundo mira el reloj a ver qué hora es. Sí. Y aunque llevemos en el teléfono el último modelo, que además está sincronizado con el reloj atómico de Ginebra, nosotros miramos a la plaza del pueblo, al reloj de la plaza del pueblo, a ver qué hora es, a ver si es la hora buena. Así que homenaje para nuestro reloj de la villa. Muy buen... Sí, señor. Muy buen trabajo muy buen trabajo, Rafa, sí, señor. Qué buen tema, Rafa, muy bueno. Pues nada, me alegro que os haya gustado. Sí, mucho. Es que el tiempo pasa muy rápido y claro, pues uno se va... Hay cosas que se pierden en la memoria, que se van olvidando. En este caso, lo bueno que hubo un periódico Toledo, me parece que es en La Tribuna, que hizo un articulillo sobre este reloj, pues aprovechando eso, pues porque es el segundo reloj más antiguo de la provincia de Toledo, que el primero es el de la catedral, o sea que no es cualquier cosa, el nuestro es el segundo. Y a raíz de eso, pues bueno, la televisión de Castilla-La Mancha también hizo una vez un programita sobre el reloj, entre otras cosas, sobre su antigüedad, y todo eso pues se va recogiendo y se queda también, como siempre digo, en la memoria colectiva, y lo tenemos ahí presente. Hablando de memoria, ¿te has tomado la pastilla? No. La píldora. Yo me las tomo durante la semana, tío. Que la de hoy era Alexandra David Mill, la de ayer. Alexandra David Mill. Pues yo la escucharé durante la semana. Además que me gusta. Sí. Que por cierto, ha habido una semana de estas de atrás que no llega hasta a ponerla. Te voy a regañar. Sí. No pusiste la... Te voy a contar un secreto. Esto no lo tiene que saber el público. Ah, vale. Porque si nos escuchan dirán, estos son unos chapuzos. Pues resulta que yo me vine a programar las biografías. Tenía que programar la 5 y la 6. La 5 era, creo recordar, Pedro Páez, y la 6 Freddie Mercury. ¿No? Entonces vine aquí, estoy en la emisora, las programo en el ordenador de la emisora, las cojo de mi pendrive, corto y pego en el ordenador. Claro, pues ya está, pues las he cortado, las he pegado, las he programado. Pero cuando llego a mi casa para subirlas a iVoox, que es donde las escuchas tú, pues resulta que como las he cortado y las he pegado, se han quedado en la emisora. Y entonces no tenía los archivos. Tuve que llamar a Alberto, y entonces Alberto me los envió desde aquí, y entonces los programé. Con lo cual tuve que... Me desubicaste porque yo dije... Si no pues puede ser. Estaba, yo creo que era Boudica, que estaba la anterior. No, en este caso Páez. Yo creo que es Freddie Mercury, que está antes de Pedro Páez. Sí, exacto, es eso. No lo sé. Bueno, el caso es que yo decía, pues yo he escuchado ya. ¿Y por qué? Yo ya me estaba echando mis cuentas, pero no, esto no puede ser. Pero se me olvidó decírtelo. Pues eso, es eso. Como uno no escucha a nadie, pues menos mal que... De todas maneras, pues eso, como están todas, me da lo mismo que te escuche la primera, que la quinta, que la décima. Claro. El caso es que no me cuentes biografías. En iVoox tenéis todas estas... pildoritas históricas que vamos sacando, y aquí en Onda Plana Santa Cruz los sábados a las 4, un ratito, 10 minutos, un cuarto de hora, te lo tomas como nada. Eso pones la radio y ya está. Pero eso con el café, la merienda. Sí. Bueno, pues nada. Oye, que vamos muy bien de tiempo, ¿eh? Así que, Joaquín, vamos a contar historias de espías. Vamos a ello. Venga, te pongo los tercios. Muy bien. Picas a caballos, enfrentando arcabuces a picos. Pues siguiendo con la historia del espionaje, que empezábamos hace poco hablando del espionaje en la antigüedad, vamos a continuar con la Edad Media. Pues remontamos un poquito para enlazar con el programa anterior y recordamos que los romanos tuvieron una institución que se llamaba los Frumentari, que era la CIA de los romanos, por entendernos, el servicio de espionaje de Roma. Este espionaje como tal, con una institución detrás que organizara y llevara todo este espionaje, desapareció durante la Edad Media, sobre todo tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Acordaros que sobre el año 410 es cuando
los godos de Alarico entran en Roma, al poco cae el Imperio Romano de Occidente, el de Oriente se mantiene, lo que luego sería el Imperio Bizantino, ese sí que se mantiene, heredando además las instituciones de Roma. Pero toda la parte de Europa occidental, donde estamos nosotros, lo que hoy es Italia, Francia, Inglaterra y la península ibérica, pues esto, lo que es la organización del Estado, desaparece. Y entonces, al desaparecer el Estado, la organización de una institución que se encargue del espionaje desaparece. Y durante unos años, pues además hay una escasez grandísima de documentación. Estaba hablando con nuestro amigo, nuestro invitado Daniel Gómez, el especialista en tema godo. Digo, oye, ¿sabes de los godos si hay algo escrito, algo estudiado de servicio de espionaje? Porque los godos, ya pasados los primeros momentos, pues ya con Leovigildo, con Ricardo, ya sí que se tomó forma de Estado, pero no existe como tal información de una institución que se encargara del espionaje, lo que no significa que no hubiera, significa que no se ha encontrado documentación al respecto. Sí me contó alguna anécdota de los vándalos, y que igual iban formando su pequeño estado en el norte de África, pero de los godos no se ha encontrado por lo menos documentación escrita sobre el tema. Poco a poco, en la Alta Edad Media, pasando ya a la Baja Edad Media, los siglos finales de la Baja Edad Media, es cuando se va encontrando esta institución. Mientras tanto, el espionaje recaerá en manos, por así decirlo, en control de los reyes, que son los que tratarán de ir organizándolo poco a poco. Mirar, la palabra espía aparece en el año 1264 y aparece en Venecia, en Italia, y aparece, fíjate, referido, lo utilizaban los venecianos, utilizan este término refiriéndose a los alemanes que reconocían el territorio e indagaban entre los habitantes en busca de información. Los alemanes eran los del Sacro Imperio Romano Germánico, los que estaban al otro lado de los Alpes, que ya bajaban a hacer espionaje en la República de Venecia, que en esos años estaba empezando ya a despuntar como una de las ciudades mercantiles más potentes de Europa del Mediterráneo. Bueno, pues en esta época donde, os digo, se rompe todo lo que había con el pasado romano, se establecen varios tipos de espías, porque ya no había esa institución que los organizara. Hay un espía real, que no deja de ser, más o menos eran dos clases. Uno era el emisario, el mensajero, el heraldo, que llamaban en la época, que a la vez que llevaba un mensaje echaba un ojo y miraba y espiaba en favor del rey a la que volvía. Y, por supuesto, los embajadores, que serán realmente los grandes organizadores de estos mini servicios de espionajes. Quedaba todo en el círculo real, en la pequeña corte que rodeaba a cada rey. Ya te digo, y sus principales adalides eran los embajadores. Pero luego había agentes ocasionales. Al no haber un servicio, una organización permanente, había agentes ocasionales que estos los pagaba el rey directamente para cumplir una misión. Y ahí tenemos una cantidad enorme de profesiones, de gente, de tipología de gente que podría llegar a ser espía. Están los mercaderes, los comerciantes, los músicos, los juglares, gente que iba de castillo en castillo, de pueblo en pueblo, los médicos, los religiosos, los peregrinos, los pastores. La profesión de pastor siempre ha sido muy codiciada, y hay referencias continuas desde la antigüedad. Acordaros de la película 300, que ya lo comentamos el otro día, como un pastor les enseñó a los persas a rodear a los espartanos de Leónidas. Y se les aparecía mucho la Virgen también. También. Pues en nuestra península, durante la Reconquista, en la batalla de Alarcos, donde los musulmanes, con ayuda de los pastores, también se cogieron la delantera al ejército cristiano y nos barrieron, y al contrario, fueron unos pastores los que ayudaron a los ejércitos castellanos, cristianos, a derrotar a los musulmanes en la batalla de las Navas de Tolosa, enseñándoles pasos de montaña
que ellos no conocían. Esa es labor también de espionaje. Y luego una figura que yo no conocía, que se llamaban los alfaqueques. Los alfaqueques son los mediadores, son los intermediarios, son las personas que vivían a caballo de dos mundos. Me refiero, en una sociedad, en una época donde abundaban los asaltos de un castillo a otro, donde se llevaban los prisioneros de un sitio a otro, estaban estas figuras de los intermediarios que iban de un sitio a otro rescatando prisioneros. Entonces, estos hombres con dominio de lenguas hablaban el latín, hablaban o el castellano ya posteriormente, y hablaban árabe, ejercían de mediadores, de negociadores entre un bando y otro. Y estos también hacían labores de espionaje. Lo digo, el alfaqueque, esto me ha llamado mucho la atención porque esta palabra no la conocía yo. Y el último tipo de espía, hemos dicho el espía real, el espía ocasional, el agente ocasional más de campo, más centrado sobre el terreno, era el agente doble, que ha existido durante toda la vida, el agente castado. Es un agente que en principio parece que trabaja para uno, pero realmente ha sido comprado y trabaja para su enemigo. Ese es el agente doble, que luego al final pondremos un ejemplo, creo que se verá claro el ejemplo de agente doble. Al lado de los tipos de espía podemos ver también sistemas de transmisión de la información. Los sistemas de cifrado se hicieron en un principio mucho más sencillos. No era, era sustituir letras por números con un código que conocían el emisor y el receptor del mensaje. No es, y por ejemplo, ya a finales en el siglo XIV, siglo XV, ya los archivos históricos ya recogen multitud de cartas cifradas. Por ejemplo, tenemos uno, que me los he ido apuntando para luego hacer posteriormente programas sobre ellos. Rodrigo González de Puebla, un diplomático español de la época de los Reyes Católicos, que escribía a la reina Isabel en clave, una clave que conocían los dos. Y este era un sistema más o menos estándar, y luego había sistemas más imaginativos, que era pues fruto de la necesidad que hacían estos agentes ocasionales. He encontrado un sistema que tenía los mercaderes venecianos. Os leo un extracto de un documento de los varios artículos que he ido encontrando por internet. Eran los mercaderes al servicio del Consejo de los 10, gestores del secreto en la Serenísima República de Venecia, desarrollaron un método en sus mensajes. Cuando escribían paños bermejos, se referían a la Armada turca. La Armada española era codificada como paños verdes, y el número de paños solicitados coincidía con las unidades militares. Si recomendaban el uso del mantel de mesa, estaban requiriendo artillería, y si era obligatorio realizar el pago de 1 libra de seda por envío, los agentes requerían una partida inmediata de pólvora. Eran, utilizando, ya que soy mercader, hago veces de espía, pues hablo como si hablara un mercader, pero al que va enviado el mensaje tiene ya un código que sabe que si hablo de seda estoy pidiendo pólvora, y si hablo de paños es que necesito cañones para poder atacar a este castillo, esta isla o lo que sea. Me ha resultado curioso, es más imaginativo, sí, la verdad, más difícil de identificar por parte del enemigo, porque el tema cifrado, sabes que te están escondiendo algo, ¿sabes? Pero en este tipo de textos es muy difícil, a no ser que sepas que de lo más sencillo, de lo más inocente y claro, exactamente, y por ahí pasabas la información. El espía, en esta época y hasta muy recientemente, siempre ha sido tema de muy mala fama. No era normal que durante la Edad Media los nobles fuesen espías. Tenía que ser con un requerimiento real, como un favor al rey, porque el espía al final no dejaba de ser un traidor, porque traicionaba la confianza de su enemigo, que por muy enemigo que fuera, estabas haciendo algo malo, como es el traicionar la confianza de otro. Por eso a lo largo de la historia, con el espía no ha habido piedad. Porque es que un espía, y sobre todo los dobles, prácticamente es un traidor, ¿o qué?
Claro, un espía no deja de ser un traidor. Diversos tipos de espías. El que se gana la confianza de otro para sonsacarle información, pues ese es un traidor, le está traicionando la confianza. Por eso, espía que cogían, o se pasaba al otro bando, se convertía en espía doble o lo mataban directamente. No había término gris, no había término intermedio. O te vienes a mi bando o directamente te acabo contigo. Y eso ha sido hasta hace 4 días. Los espías están fuera de las leyes de la guerra. Entonces todavía sigue funcionando. Yo creo que únicamente con 007 el espía ha cogido un poquito de glamour, pero por lo demás siempre ha sido una figura bastante maltratada. Pues siguiendo en la Edad Media existen varias fuentes que arrancan de época romana, donde se habla de la necesidad, de la importancia del espionaje. Son el Epítome de Re Militari y el Stratagemata. Son 2 libros de técnica militar romana, donde hablan de la necesidad, de la importancia de los servicios de información. Como digo, esa parte en lo que es la Europa occidental se va perdiendo. En la parte oriental que mantienen los bizantinos y que siguieron manteniendo los sistemas de información, y los árabes tienen un tipo de escritos, un escrito que se llama Furusiyá, donde habla de la necesidad eso de tener un sistema de información potente para poder expandirse. Como digo, todo va ligado a la existencia de un Estado fuerte. El Imperio bizantino era un Estado fuerte y los árabes se organizaron pronto en un Estado, y hasta que los cristianos se fueron organizando en estados más fuertes, pues según se iban organizando, iba siendo el Estado más potente, se iba cogiendo fuerza esta organización. Mientras tanto, pues la verdad es que flojeó bastante. En nuestra península ibérica, el primer organizador en la parte musulmana, en la parte de Al-Ándalus, fue el califa Alaquén II, que ya estuvo gobernando Al-Ándalus en el siglo IX, por el año 820, creo que acaba su mandato, y ya hace mucho hincapié en el espionaje interior, en controlar, porque Alaquén II, digamos que es el último de los grandes califas. Después de Alaquén vendría Almanzor, y que ya degenera en una dictadura, y ya después de Almanzor llegan los reinos de Taifas. Alaquén ya tenía mucho miedo a las rebeliones internas, y ya en Medina Zara tenía allí miles de soldados permanentemente, de guardia, de caballería permanentemente, no formada por árabes, sino formada por eslavos, gente del norte de Europa, y por mercenarios cristianos. Es decir, no se fiaba de los suyos, no se fiaba de su gente. ¿Por qué? Porque le podían traicionar. Y como a esto les daba lo mismo, al final era un poco como los romanos. La guardia pretoriana que tenían los últimos emperadores de Roma no eran romanos en su mayoría, eran bárbaros. Era gente que le debía fidelidad solamente a él y a una pasta. Eran mercenarios que cobraban. No debían fidelidad a nadie más. No les importaba Roma, por así decirlo. Pues lo mismo a estos, no les importaba lo que pasara en Al-Ándalus. Eran fieles a Alaquén II. Con Almanzor perfeccionó muchísimo el sistema de información, si no, no se concibe que llegara a Barcelona, arrasara Barcelona y llegara a Santiago de Compostela y se llevara las campanas de la Catedral de Santiago. Pues yo os digo, ya son los últimos estertores, por así decirlo, del califato de Al-Ándalus. En la parte cristiana se empieza un poquito a tomar conciencia de la necesidad de un sistema de información con el reinado de Alfonso II. Su reinado es del año 759 al 842, más o menos los mismos años que Alacán II. Alfonso II es muy importante, es el rey que potencia el Camino de Santiago como fuente de ideas, como fuente de influencia europea, como fuente de crecimiento económico. Y es el que empieza a tomar conciencia. Y posteriormente no tenemos más alusiones al tema espionaje hasta Alfonso X el Sabio, hasta el siglo XIII, donde en uno de sus múltiples escritos nos habla un poquito de cómo estaba organizado el ejército de la época, y nos habla de la figura que dominaba los servicios de información, el momento que es la figura del adalid. El adalid
es el jefe de la frontera, es el señor de la guerra de determinadas zonas de la frontera. Como tal, señor de la guerra es el que tiene que controlar, que tiene que asegurarse de tener una red de espías para saber los del otro lado de la frontera, los árabes, qué iban a hacer, si les iban a atacar, no les iban a atacar o qué iban a hacer. Y en esta zona de frontera, me acordaba mucho del programa que hiciste de los almogávares, he descubierto unos grupos humanos, porque no sabía darles otro nombre, una tipología de gente que vivía en la frontera y que hacía las veces de espía. Mira, he encontrado la figura de los enaciados. Los enaciados son cristianos, se supone que están bajo dominio, que son súbditos del rey cristiano, pero en realidad son traidores y trabajan para los musulmanes. Son gente de frontera que vive a caballo en las montañas, en las sierras, entre un sitio y otro. Por ejemplo, he encontrado un documento donde se habla, tras la muerte del rey Sancho en el cerco de Zamora, cuando un noble coge a un correo, que es un enaciado de estos, y le da muerte. Este enaciado llevaba la noticia de la muerte del rey Sancho a la corte califal de Córdoba. ¿Por qué lo cogió y lo mató? Porque estaba el rey Alfonso, el que heredaría el trono, estaba en Toledo como rehén de los musulmanes. Entonces no le interesaba, dice, ostras, es que mi nuevo rey, porque el rey Sancho ha muerto, mi nuevo rey ahora mismo está en territorio musulmán, tiene que venir, porque como se enteran los musulmanes de que ha muerto él y es el nuevo rey, lo van a secuestrar o se lo van a cargar. Entonces esta figura de los enaciados, que tienen diversos nombres, enesiados, ¿sabes?, es bastante perseguida. También eran perseguidos los golfines. Los golfines, estos eran bandidos. Empezaron siendo europeos, de los que venían cuando se tocó a cruzada para las Navas de Tolosa, y se acabó la batalla, se acabó la cruzada, y muchos volvieron a Europa y otros se quedaron por aquí, y se quedaron como bandidos. Y esta gente de frontera hacía las veces de espías para un lado o para otro. Me refiero, o para musulmanes, al mejor postor, o para musulmanes. Toda la frontera entre el Tajo y Sierra Morena estaba llena de estos grupos. Es una zona donde el Estado ni los musulmanes lo dominaban, los cristianos tampoco lo terminaban de dominar. No existe una frontera clara. Lo vemos en los mapas y parece muy clarita la frontera. En la realidad, esa frontera era muy impermeable. Y existían estos grupos humanos, como los últimos que he encontrado, los elches. Los elches son los renegados. En general son los renegados cristianos, los que se han convertido al Islam y trabajan para el Islam porque saben las costumbres, los idiomas, saben latín, saben castellano y se visten como los cristianos, pero en realidad son musulmanes. Es la figura del renegado, que hubo de los dos lados, pero sobre todo se aplica a los cristianos. Esta figura durará siglos, hasta, en la época de Cervantes, siglo XVI, XVII, está la figura del renegado cristiano que se pasa al bando musulmán. Todos estos estaban, como os digo, muy perseguidos. Las acciones de los espías eran de muy diversa índole en esta época. Por un lado, tenemos los almogávares como ejemplo de gente de frontera, de gente que atacaba sin muchos miramientos los castillos enemigos. Las órdenes militares también son fuentes de espionaje, son los mejores guerreros. Y estos se dedicaban en misiones de información, en sabotaje, en asesinatos selectivos. Por ejemplo, al rey aragonés Ramiro I lo mata un espía musulmán que se disfraza de cristiano, y cuando está el otro descuidado lo coge y lo mata. Cuando también labores de espionaje son los golpes de mano, que se llaman las escaladas, cuando se asaltan los castillos, encamisadas, cuando se asaltan los campamentos, o las cabalgadas. Yo me junto aquí, caballeros de la Orden de Santiago, nos juntamos 50, nos cruzamos 200 kilómetros y asaltamos un castillo con el efecto sorpresa.
cogemos unos cuantos prisioneros, cogemos botín y nos volvemos. Esa también requiere una labor de espionaje para saber qué castillo hay que atacar, en qué momento hay que atacar, cuando tienen la cosecha, cuando tienen el ganado y podemos coger buen botín. Todo esto denota un servicio de espionaje que va aumentando, va mejorando con los siglos. Luego, ya por ir cerrando, por no extenderme demasiado, que me enrollo como una persiana, he cogido algunos 3 nombres propios. Lo que es el que más me ha llamado la atención es Diego de Valera. Este hombre vivió entre 1412 y 1478. Este hombre sirvió a Juan II, el padre de Isabel la Católica, y a la misma Isabel la Católica. Este hombre es una figura muy común, bastante común en aquella época, en este final del medievo, principio del Renacimiento, que es la figura del escritor soldado, aunando las armas y las letras. Tiene no sé cuántos libros escritos y participó en no sé cuántas batallas. Un hábil diplomático, es de Cuenca capital, es casi paisano nuestro. Su hijo estuvo en África en una batalla naval, que otro día hablaremos, durante las guerras con Portugal, en la guerra civil de Castilla. Y era un diplomático como la copa de un pino y una fuente de espionaje de primera línea. Y luego me he fijado en el perfecto agente doble, Bellido Dolfo. ¿Os acordáis del romance de Bellido Dolfo? Ajá. Sí. El de Rey Don Sancho, no digas que no te aviso, que de dentro de Zamora un alevoso ha salido. Llámase Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido, y gran traidor era el padre, mayor traidor es el hijo. Gritos dan en el real a don Sancho el malherido, muerto le ha Bellido Dolfos, gran traición ha cometido. Desde que lo tuviera muerto metióse por un postigo, por las calles de Zamora va dando voces y grito, tiempo era doña Urraca de cumplir lo prometido. A lo largo del romance se nos habla Madre de mía, que lo has dicho de carrerilla, no lo estás leyendo ni nada, te lo sabes de carrerilla. Me lo sé desde mi más tierna infancia. Soy un enamorado del romancero viejo castellano, me encanta, me gusta mucho. Pues en este romance a Bellido Dolfos no se le trata como un soldado de Zamora que sale y asesina al rey castellano, no, se habla de que es un traidor, y si es un traidor es porque era un agente doble, porque realmente estaba trabajando para doña Urraca. Cuando le habla de cumplir lo prometido, es decir, tú me has prometido pasta, ¿sabes? Porque traicione a mi rey. Realmente era uno que estaba al servicio del rey santo y que le traiciona y le mata. Vamos, hay algún artículo que encontró por ahí que lo mata cuando el rey le estaba haciendo sus necesidades más íntimas, cuando está más desarmado un hombre. Cuando uno está relajado. No se ponen de acuerdo, pero vamos, por ahí apuntan los tiros. El caso es que llega al campamento y va como Pedro por su casa, es decir, no se le considera un enemigo, se le considera uno más que seguramente, pues este entra y sale, este es de los nuestros, en realidad era un agente doble, asesina al rey Sancho y se vuelve a meter a Zamora y reclama a doña Urraca el pago por su acción. Eso es un agente doble de la Edad Media, Bellido Dolfos. Y ya no me lío más, podría seguir hablando de la guerra de Granada, de los enfrentamientos. El tema de espionaje en Aragón está muy documentado, más que en Castilla. En los archivos de Aragón hay muchísima información. Y luego otra fuente de información es los asaltos portugueses a África, a Ceuta, Tánger y otra ciudad. De esto me enteré cuando estuve en Pastrana, viendo los tapices. Muy recomendable la visita a Pastrana, a ver en la Colegiata los tapices que hay de las conquistas portuguesas, las primeras conquistas portuguesas del norte de África, que es de principios del siglo XV, de 1400 y poquito. Pues todo es a base de espionaje, y en Pastrana podemos encontrar los tapices con esos momentos donde se refleja el asalto de las tropas portuguesas. Y no me lío más, que no cortarme de una vez, que si no me enrollo. Muy bien, la verdad es que estamos absortos los dos aquí, ¿Sí? escuchándote, porque nos resulta muy interesante. El salto ya desde la Edad Media, ¿dónde vamos a ir a parar? En el siguiente salto de espías. Ya cogeremos en el siguiente
en el siguiente programa de esta serie nos meteremos, no sé si hacer siglo XVI, XVII o solamente el siglo XVI. Ahí ya veré, según tenga de documentación. Trataré de coger 2 siglos para irlo, que si no se me va a hacer eterno esto, trataré de coger todo lo que son los austrianos. Pero ya os digo, según nos vamos acercando, hay cada vez más documentación, lo que hace más difícil la labor de resumen. Claro. Ya os lo contaré. Muy bien. Esperando estoy. Esperando estamos. Estamos. No seas individualista. Flameando al viento, hijos de Santiago, grandes son los tercios, escuadrón de picas, blancos. Dire, te voy a ilustrar un poquito, a ver qué. Ilústrame. Te voy a recitar. Ah, bueno. Venga, te voy a decir. No volveré a ser joven, que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. ¿Te parece profundo? ¿Te parece bonito? Me parece la realidad, coño. Bonito. Sí, sí. A mí me pone un poquito los pelos de punta por Sí, lo sensible. Bueno, pues este es un poema de Jaime Gil de Viedma. Es un poeta español de los años 50, de la generación del 50. Y este poema, que se llama espérate que me acuerde yo del título ahora, que no me acuerdo. No volveré a ser joven, lo versionó Loquillo, entre otras gente, pero Loquillo tiene versionado este poema de Gil de Viedma y es el que te traigo hoy en Canciones con Historia. Pues me gusta Loquillo. Escúchalo. La vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante. Como todos los jóvenes yo vine a llevarme la vida por delante. Bueno, es una pena, Joa, que te pierdas tú la musiquilla esta que vamos poniendo. Supongo que luego la escucharás cuando repases en iVoox el capitulillo. Sí, hombre, sí, claro. Luego yo ya mañana por la tarde lo estoy escuchando. Bueno, por la tarde o por la noche, cuando me da tiempo a mí a colgarlo. Cuando puedas. Esto va así, si lo colgamos pronto y tú lo publicitas pronto en Facebook, la verdad es que tenemos más oyentes en iVoox que si lo ponemos tarde y tú lo publicitas el viernes. Yo lo pongo cuando se me ocurre. Pero bueno, tiempo hay. Es muy complicado esto. Si no es antes es después, lo que nos gusta es que la gente nos escuche y que nos vaya contando qué le va pareciendo y que nos pongan... la semana pasada nos ponían que la música de fondo esta vez es muy alta. Es verdad. Es difícil controlar aquí el sistema que tenemos. Es difícil controlar el volumen de que nosotros estamos escuchando y el que sale luego en la grabación, pero bueno, lo estamos intentando. Así que esas cosillas sí que nos gustan que nos vayan poniendo. Vamos, y todas, cualquiera, siempre que sea productivo. Claro. Así que nada, pues eso, con este fondo de No volveré a ser joven, de Loquillo, de Gil de Viedma, contarme qué hacemos la semana que viene. Pues yo voy a seguir andando en esto que estoy intentando contar, que es la Segunda República. Ya saltamos directamente hasta la Segunda República. Hemos proclamado la República este fin de semana, pues la semana que viene... Vamos a ver qué tal se nos da como republicanos. Vamos a ver. Muy bien. Don Joaquín. Pues yo voy a seguir en la Edad Media. ¿Sí? Voy a hablar... vamos a recuperar las buenas costumbres de coger biografías de personajes, y en este caso de una mujer, de la primera princesa alemana que se casó con un rey español, Beatriz de Suabia, esposa de Fernando III el Santo. Ah, mira qué bien, porque en las biografías el sábado tenemos a Cristina en Noruega.
O, espera, Ahí. pues miel sobre hojuelas. Mira, Sí, ahí sí. las dos junticas, ¿eh? Bueno, yo Las dos movidas. me tocaría hacer, ¿qué queréis que os cuente? Pero me voy a traer invitado, porque hay que aprovechar que lo tenemos y Claro me que voy a sí. traer invitado para continuar un poquito con las cosas Y, que nos y hay contó que la última- exprimirle. Hay que aprovechar su Hay que sapiencia. exprimirle. No voy a decir el nombre, aunque es obvio quién va a ser, pero ahí lo dejo. La semana que viene tenemos invitado, por lo menos en mi sección. En vez de qué queréis que os cuente, ¿qué queréis que nos cuente él? ¿O qué queréis que él cuente porque él cuenta lo que quiera? Bueno, Pues muy bien. ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? bueno, y es un programa, nos ha salido un programa cortito para nuestras costumbres porque, Sí, porque ahora viene sí, un hoy especial de... domingo hay un especial sobre violencia de género y por eso nosotros nos hemos adaptado, nos hemos amoldado muy bien a los tiempos que tenemos. Así No se que, puede quejar, Albert. No. Y sobre todo la gente que nos esté escuchando en directo, hoy, domingo, pues que sepa que dentro de un ratito empieza ese especial, que va a ser muy interesante y que no se lo pierdan. ¿Vale? Don Joaquín, Muy don bien. Juan, nos vemos la semana que viene. Nos Vale, vemos. vamos, Joaquín. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la eternidad?